Alvarado Vélez, quien es doctor en Ciencias Sociales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Argentina. Actualmente se desempeña como profesor investigador de la Universidad Regional Autónoma de los Andes, Campus Santo Domingo. Es revisor académico de la revista Hallazgos 21 de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Esmeraldas, Ecuador. Y esta mañana nos presenta el tema: ¿el sector primario contribuye al crecimiento económico del Ecuador? Buenos días con todos. Desde Santo Domingo estamos muy contentos por la invitación de venir acá a Puerto Viejo. Personalmente estoy muy encantado, estimados jóvenes y público presente. El día de hoy me gustaría presentarles a ustedes evidencia estadística de una de mis publicaciones previas sobre la contribución de la agricultura a la economía. Vengo representando a la Universidad Uniandes. En la actualidad nos encontramos en varios procesos de investigación y este es uno a los que estamos dando continuidad. Como pueden observar, esta es la publicación principal. Les invito a que la lean si ustedes tienen la posibilidad para que puedan también hacer sus comentarios al respecto. Siempre son bienvenidas las críticas, sobre todo para mejorar el conocimiento y la realidad del contexto agropecuario, que es en lo que nos estamos enfocando y personalmente que es de mi agrado. Para este estudio, el foco de la investigación es la agricultura. Si bien es cierto, menciona el sector primario, tomo como foco de estudio solamente a la agricultura y me baso en el concepto del Banco Mundial, que incluye la silvicultura, la caza y la pesca, el cultivo de cosechas y la cría de animales. Durante los últimos 10 años hubo un debate muy intenso acerca de la contribución de la agricultura a la economía, o mejor dicho, al crecimiento económico del país. Existen argumentos a favor. Por ejemplo, para una publicación en China, Yao en el 2000, notó que el crecimiento en sectores no agrícolas es el resultado de transferencias masivas de recursos de la agricultura fuera de ella. En el caso de Sudáfrica, por ejemplo, por cada 1% de crecimiento en el sector agrícola, el sector no agrícola respondió con más del 1%. Sin embargo, existen otros argumentos un poco más escépticos. Por ejemplo, en Estados Unidos, la investigación de Awokuz sugiere que la agricultura podría ser, sí, un motor de la economía o del crecimiento económico, pero que el impacto varía dependiendo de los países. Entonces, a esto él lo considera la hipótesis de la agricultura, es decir, del crecimiento económico basado en la agricultura. Por ejemplo, en ciertos países notó que esto se ve un poco más. Por ejemplo, si nos basamos acá en América Latina, Argentina es un país que depende de la soja, de la soya, Brasil también. En el caso de Ecuador, por ejemplo, seguimos dependiendo de productos primarios. Sin embargo, estamos ya adoptando un cambio de matriz productiva. En otros países, el valor agregado es un prerequisito para el desarrollo agrícola. Por ejemplo, volvemos nuevamente al caso de Brasil, por ejemplo. Estamos viendo cómo está creciendo la economía precisamente debido a inversiones y al crecimiento del valor agregado en su producción. Sin embargo, a pesar de este debate del que les estoy hablando a ustedes, es innegable el peso y la contribución de la agricultura al crecimiento económico. Académicamente, desde un marco de vista teórico, existen 4 tipos de contribuciones que hace la agricultura a la economía: vía factorial, de divisas, mercado y de producción. En un momento les voy a explicar a qué me refiero con estas contribuciones. También se ha visto que el peso de la agricultura se transforma con el transcurso del desarrollo económico. Es decir, a mayor valor agregado, decrece la contribución de la agricultura como materia prima. Y por lo general, en etapas iniciales, la agricultura es decisiva para el crecimiento económico. Entonces, a partir de este contexto, podemos recordar, jóvenes, que Ecuador ha sido históricamente un país primario exportador. En los últimos años, sin embargo, se habló acerca de un cambio de matriz productiva. ¿Por qué? Ustedes saben que la agricultura como materia prima depende de los vaivenes de los mercados internacionales. Depende además de los embates de la naturaleza. En ese sentido, resulta más que lógico pensar en un cambio de matriz productiva.
En ese sentido, la pregunta de esta investigación es: ¿cuál ha sido la contribución de la agricultura al crecimiento económico del Ecuador, particularmente durante el periodo post-dolarización hasta el año 2014? La metodología que adoptamos para este estudio es de análisis cuantitativo descriptivo. Para ello utilizamos indicadores económicos de las Naciones Unidas, del Sistema de Información Nacional de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, boletines mensuales del COMEX, indicadores económicos del Banco Mundial y también datos estadísticos del INEC, combinados con algunas fuentes secundarias. Retomo lo que es la parte teórica para poder entender luego la parte empírica. En la parte teórica me quiero enfocar en 4 formas en las que la agricultura contribuye a la economía. La primera es la factorial. Con eso me refiero a los factores productivos que la agricultura libera o genera para otros sectores. Por ejemplo, la liberación o la transferencia de mano de obra abundante o de bajo costo, recursos financieros, financiación de inversiones para otros sectores. Desde el punto de vista del mercado, ¿ya? Especialmente me refiero en etapas de industrialización. Por ejemplo, los trabajadores son el mercado natural o se convierten en el mercado natural del sector industrial. Además, la producción se encadena con otros productos con valor agregado. Lo que es la contribución con producción, con eso me refiero, por ejemplo, a la producción de alimentos, para garantizar la soberanía alimentaria del Ecuador. Y además, para evitar espirales inflacionarias. Y finalmente, la agricultura contribuye con divisas. Divisas de la exportación de estos productos que contribuyen a las importaciones del conjunto de la economía, en especial bienes de capital. Nuevamente, Ecuador ha sido un país primario exportador. Sin embargo, durante la época de los años 70 se intentó sustituir importaciones, el modelo EASY que se conoce en la economía, para poder generar industrias con valor agregado. Todo esto financiado sobre todo por los recursos del boom petrolero. Sin embargo, en los años 80 este boom terminó y el sector económico volvió a reprimarizarse, es decir, se volcó otra vez la atención en la agricultura. Sin embargo, debido a los embates de la naturaleza, a los vaivenes de los mercados internacionales, entre otros factores, la economía hasta el año 99 e inicios del 2000, sobre todo en lo que es el aporte económico, decreció a menos 0,8%. Ustedes saben que al finales de los 99 e inicios de los 2000 vivimos el peor periodo de crisis del Ecuador. Sin embargo, se puede atribuir a la dolarización un poco de estabilidad. Por ejemplo, en el año 2001, de menos 0,8, la tasa de crecimiento del sector primario, la agricultura, pasó al 5%. Entre 2001 y 2006 se observó una tasa de crecimiento en el sector agrícola. En el 2003 y 2010, la economía total creció 4,7%, mientras que el sector agrícola se mantuvo en un 3,3% en promedio. Esto se puede deber a la inflación o al tipo de cambio de precio por cantidad. Ahora, los resultados de esa investigación. Durante la época, especialmente 2006-2010, existieron las condiciones internacionales propicias para el comercio. Sin embargo, en este periodo, el sector agrícola decreció de 4,3 a 0,7%. Esto se puede deber al crecimiento de la producción agroindustrial, precisamente lo que conversaba al inicio, el cambio de la matriz productiva, el enfoque del Estado hacia generar valor agregado. Además, se redujo el volumen de producción típicamente campesina. Esto se puede ver a muchos factores. Y se observa que los sectores 2 y 3 de servicios y además de industrias crecen en este periodo, perdón. Ahora, durante este periodo también se observa que la banca comercial es la que más aporta hacia el sector agrícola. El sector público se enfocó sobre todo, y ustedes lo saben, en lo que es el cambio de la matriz productiva. Los créditos comenzaron a fluir hacia los sectores 2 y 3. Sin embargo, si hacemos una evaluación general durante el periodo 2000-2013, se observa que hay un incremento paralelo de los sectores 1, 2 y 3.
Entonces, esto nos puede dar un pequeño indicio de que la agricultura podría estar contribuyendo, ¿no?, a mayor crecimiento en la agricultura, mayor crecimiento en otros sectores. La agricultura en Ecuador también ha contribuido vía factorial. Por ejemplo, en el año 2007 hasta el 2014, la población económicamente activa se redujo en el sector primario del 28.49 al 24.45. Y al mismo tiempo, en ese periodo, los empleos en manufactura y construcción pasaron del 10.78 y 6.65 al 11.34 y 7.43, lo que posiblemente se deba a la transferencia de recursos de la agricultura hacia estos sectores. Además, la elevada tasa de participación del empleo del sector primario ayudó y continúa ayudando a mantener adecuados niveles de demandas de bienes del sector industrial. Como conclusiones de este estudio, se puede observar cómo entre 2000 y 2010 hay un menor crecimiento del sector 1 y mayor del sector industrial. Entonces, la hipótesis de que a mayor valor agregado, menor aporte de la economía, de acuerdo a ese estudio, se puede mantener. O que conforme la economía transita hacia etapas superiores o posteriores de desarrollo industrial, el sector agrícola experimenta un declive. La agricultura se mantuvo como la dinamizadora de la economía hacia una nueva matriz productiva. Se tuvo, sin embargo, que sacrificar a la agricultura para poder industrializar a la economía, ¿no?, bienes con valor agregado. También se concluye que debería apoyarse a la agricultura, ¿por qué? Por lo que tratamos en los últimos días, que es el incremento en los precios, por ejemplo, el arroz, entre otros productos, ¿no?, para poder garantizar, primero que nada, la soberanía alimentaria, mantener un equilibrio entre la población urbana y la población rural, y para además generar materia prima para esas producciones con valor agregado. Sin embargo, hacia el final de esta presentación también me gustaría un poco criticar los posibles errores metodológicos de esta investigación. Por ejemplo, en lo que son las cifras. Las cifras podrían, tomé bases de datos nacionales, no están actualizadas, poseen datos antiguos, muchas de las veces no concuerdan las cifras entre diferentes instituciones, y además ese estudio fue meramente estadístico. Considero además que debería tomarse en consideración las visiones de los campesinos con el sector privado y el sector público para poder realmente comprender el contexto de la economía agrícola, de las sociedades rurales sobre todo. Todo esto conlleva futuras implicaciones, por ejemplo, el desarrollo de un estudio más profundo y crítico, no solamente estadístico, de la realidad del contexto agrícola. De hecho, en Santo Domingo estamos trabajando ya en un libro acerca de el peso de la agricultura desde la visión no solamente estadística, sino también de los campesinos, del sector público, del sector privado, a la economía nacional. También consideramos que, al igual que estos espacios, deberían crearse nuevas redes y nuevos espacios para poder dialogar con funcionarios públicos, sector privado y académicos para poder realmente dar a entender el contexto que está sufriendo o viviendo el sector de la agricultura. Nosotros desde la academia consideramos además que deberíamos poder ser capaces de recibir un poco más de financiamiento, sobre todo de gobiernos locales, para poder precisamente llevar a cabo este tipo de estudios y poderlo comprender desde una perspectiva no solamente económica, pero también social, cultural, política, para poder no solamente comprender el aporte de la agricultura como un todo, sino además el aporte desde las comunidades hacia la economía nacional. Les agradezco mucho por su atención. Si tienen alguna pregunta o tienen futuras observaciones, por favor, me pueden escribir a mi perfil en Facebook. Estoy siempre disponible para poder tratar temas sobre agricultura. Muchas gracias. Las personas que deseen realizar alguna pregunta, tenemos un espacio de 5 minutos. Levantar la mano para que se les pueda hacer llegar el micrófono. Bueno, agradecemos al doctor Julio Alvarado Vélez por su exposición en esta mañana.
¿Alguna pregunta? Ah, ya, acá ya tenemos una pregunta. Buenos días. Buenos días. Soy Marcos Mendoza de la España MFL y bueno, necesito hacerte esta pregunta. ¿Cuál crees que sería el futuro del país si nos volviéramos exportadores de productos terminados y no de materia prima? ¿Puedes por favor repetir la pregunta? No te entendí. ¿Cuál crees que sería el futuro del país si nos volviéramos exportadores de productos terminados y no de materia prima? Bueno, yo pienso que lógicamente el futuro del país sería el mismo destino de Hong Kong, por ejemplo, o de Estados Unidos, ¿no? Podríamos ser una potencia mundial, porque nosotros poseemos todos los recursos para poder serlo. Tenemos innumerable cantidad de productos agrícolas. Yo pienso que a veces no se entiende que no queremos decir con esto que la agricultura no tiene un peso en la economía. Nosotros creemos realmente que la base de la economía es la agricultura, sobre todo en Ecuador. Sin embargo, debería tratarse mayor producción con valor agregado precisamente para poder garantizar que la economía se mantenga estable, que se mantengan esos impactos derrame de los que hablaba el doctor Falconi en la economía. Entonces, considero que debería industrializarse precisamente para poder combatir esos embates de la naturaleza. Por ejemplo, si yo tengo cebolla o si tengo brócoli, por ejemplo, tú sabes que no dura mucho tiempo al aire libre, pero si yo lo guardo al vacío, si lo enlato, etcétera, se va a mantener mucho más y vamos a poder llegar incluso a mayores mercados. En la actualidad, por ejemplo, en lo que es la guanábana, en Santo Domingo apenas se está desarrollando guanábana, pero Estados Unidos le está pidiendo que le envíe pocas cantidades para que ellos produzcan jaleas, mermeladas, etc. Ellos lo que quieren hacer es transformar nuestra materia prima cuando nosotros podríamos hacer eso. Sin embargo, todavía dependemos de inversiones del sector privado, un poco de apoyo estatal para tener, no reducción de impuestos, pero sí un marco jurídico sólido para que nos permita trabajar en ese contexto. Los libertarios, sobre todo, creemos que el mercado libre puede ayudar a contribuir a la economía, pero bajo un marco estricto de normas reguladas. Hola. Ya, ¿y cuál serían las medidas a tomar o a seguir para que se desarrolle la agricultura y no se vea algo, que se explote, que no cause efectos? Bueno, yo pienso que la respuesta ideal sería la educación. Los jóvenes sobre todo, crecimos en un contexto en el que nos enseñaron a estudiar para salir del campo, cuando realmente lo que está produciendo es el campo. Entonces yo pienso que la solución a eso sería educación y sobre todo en los sectores rurales. Por ejemplo, en Santo Domingo tenemos una parroquia que se llama Puerto Limón. Se producen hojas hechas de los tallos de los plátanos, por ejemplo, ya para vender fuera. Sin embargo, se sigue educando que podemos hacer eso, pero se sigue contribuyendo hacia el envío de estudiantes hacia otras áreas, por ejemplo. Y a la agricultura se lo toma como lo último, como algo bajo, como algo que no da dinero, como algo que no garantiza el futuro. Entonces yo pienso que es la educación, la educación para poder dejar clara la idea que el campo produce, que tenemos que darnos cuenta de que el campo produce, que podemos transformar, que podemos crear a partir del campo. Por ejemplo, en mi caso personal, soy hijo de un agricultor pequeño, me dediqué a la academia sí, pero me estoy enfocando en el campo de la agricultura. ¿Por qué? Porque yo veo ahí el futuro del Ecuador. No solamente desde la exportación de materia prima, yo lo veo como generador de valor de industrias con valor agregado. Entonces yo pienso que la educación hacia el sector rural. Gracias. Felicitaciones por la charla muy instructiva. Tengo una inquietud. ¿A su criterio realmente se dio el cambio de la matriz productiva o simplemente se quedó en el papel? ¿Puede por favor repetir la pregunta?
A su criterio, ¿realmente se dio el cambio de la matriz productiva o se quedó simplemente en el papel? Bueno, a mi criterio, a ver, primeramente que nada quiero decirles que vivo hace 2 meses en Ecuador, soy de Ecuador, volví a Ecuador. La visión que teníamos desde afuera era de que no, de que se repotenciaron los mismos sectores, que no se prestó mucha atención a la agricultura y que todavía nos estancamos en lo que es el crecimiento con valor agregado. Personalmente, desde afuera, por ejemplo, lo que se veía en los mercados, en Argentina, por ejemplo, se ve el banano, ¿ya? O, por ejemplo, otro ejemplo muy clarito era el atún. Argentina nos exporta atún, pero nos exportaba atún sin procesar. Ellos allá lo enlataban. Entonces, si lo vemos desde esa visión real, mi consideración es de que no se avanzó en el crecimiento, no se avanzó como debería haberse avanzado en 10 años. Estamos a pasos todavía muy lentos. Bueno, ahora sí agradecemos al doctor Alvarado por su exposición en esta mañana.